Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que nos gusta hablar del juego. El Liverpool sumó el primer título de la temporada en Inglaterra. Es el quinto título para Jürgen Klopp desde que aterrizó en el Liverpool y tiene una intrahistoria, la de su portero Kelleher. Te la contamos en este episodio. Looking for the 1-2, Balotelli drops Aguero, he can win it. Oh, he's won the title, surely for Manchester City. Arretra Pirlo, anche lui a rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. ¿Tiene Jürgen Klopp la mejor delantera de Europa? La respuesta es complicada, más de lo que cabría esperar. Es verdad que el Paris Saint-Germain tiene a Mbappé, tiene a Neymar, tiene a Messi y por si falla alguno o incluso además tiene a Di María y eso son palabras mayores. Pero si miramos a la plantilla del Liverpool, Klopp tiene calidad, tiene cantidad y tiene compatibilidad. Las tres Cs tan importantes en esto del fútbol. La calidad es evidente. Yo creo que la compatibilidad de las piezas es lo que la hace más diferente y creo que la cantidad, por si se lesiona algún jugador, también es fundamental. El tridente mítico ya histórico del Liverpool con Firmino, que puede hacer más de falso 9, que se asocia también, con Salah, que es el que te puede resolver de forma individual un partido en el que no estés muy allá, Sadio Mané, tan agresivo, tan voraz de cara al gol, esa capacidad también de desmarcarse prácticamente única. Un jugador que llegó para sumar muchísimo, como es Diogo Jota, es letal de cara al gol, puede jugar en las tres posiciones del ataque con muchísima movilidad. Harvey Elliott, ese joven que tiene una pinta tremenda, empieza a dibujar trazos de lo que puede ser en el futuro, ese desborde, esa zurda, yo creo que pueden marcar las diferencias y se ha recuperado, parece bastante bien de la lesión. Y además le suman a Luis Díaz, que ha caído absolutamente de pie. Había momentos en la final en Wembley ayer que parecía que el principal foco de ataque, que la estrella del Liverpool era el colombiano, porque tiene amenaza al espacio, porque es valiente y se va en el 1 contra 1, porque tiene la capacidad para moverse. No le estamos viendo con el potencial goleador que le hemos visto en Portugal, pero creo que es solo cuestión de tiempo y que prácticamente ya se le puede considerar titular. Tiene entre manos a 5 bichos auténticos, bicharracos de esto del fútbol, de las delanteras, como son los que acabamos de nombrar. En un Play Fútbol en el que vamos a hablar del Liverpool, vamos a estar con Javi Roldán, nuestros genios olvidados de este mes de febrero, dedicado al mítico Ferenc Puskás, y también vamos a estar con todo lo que ha dejado en el mundo del fútbol lo que está pasando en Ucrania, esa invasión. No nos vamos a poner en plan hora 25 ni hoy por hoy. Lo importante, la información, es seguirla a través de la gente que sabe de ello. Pero sí que ha tenido una trascendencia en el mundo del fútbol y os la vamos a contar de la mano de Xane Silveira. Antes que nada, nos vamos a Inglaterra para hablar de Kelleher, de ese héroe inesperado. Empezamos, como hemos dicho, desde Inglaterra. Hemos tenido la final de la Carabao Cup. Saludamos ya a Álvaro de Grado, que nos escucha allí. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Enseguida te pregunto por lo que importa de verdad, que es Away Days, que es el libro que ha publicado ya Panenka, el libro de Álvaro de Grado, con prólogo de Axel Torres y epílogo ni más ni menos que de David Silva. Enseguida vamos a lo importante, pero por empezar por esas cosas un poco más nimias y demás. Bueno, primer título de la temporada para el Liverpool de Jürgen Klopp, un partido, un encuentro que tuvo absolutamente de todo, menos goles casi, Álvaro, bueno, menos goles legales, tuvo de todo.
trepidante de intensidad, de ocasiones creadas por los dos equipos, de interés por saber cuál iba a ser el vencedor, ¿no? Porque ha habido momentos donde los dos equipos han estado más fuertes que el otro y al mismo tiempo momentos donde el que estaba peor sabía responder muy bien, ¿no? Con las oportunidades que tenía. Porque, por ejemplo, el Chelsea en la segunda mitad, cuando peor estaba, entró Lukaku y luego generó bastantes ocasiones. De hecho, llegó a meter uno de los goles y finalmente, evidente, como has dicho, se lo anularon. Pero vamos, una final muy intensa y que, a pesar de ser un 0-0, fue ya te digo, o sea, muy gozosa, muy para el espectador. Absolutamente. Al final, el partido, si tiene un nombre propio, Kelleher es uno de ellos, evidentemente, luego contaremos un poquito la historia, que es curiosa, pero para mí el nombre del partido es Mendy. Lo que saca Mendy bajo palos es una auténtica locura, y ese movimiento que hace Tuchel de cara a los penaltis de manera estratégica, cambiar al portero franco-senegalés para que entre Kepa Arrizabalaga, que luego no para ni un solo penalti y además falla el suyo, pues es que son cosas del destino. Yo entiendo, Álvaro, que no sé si ha trascendido, yo supongo que a nivel de datos todo esto lo deben tener súper medido, que Kepa es mejor parando penaltis que Mendy, y al final la lógica te lleva a hacer el cambio. Dicho lo cual, y lo hablaba con algún compañero ayer, con el partido que estaba haciendo Mendy, por esas cosas, eso a veces también hay que medirlo, y me parece que, y a mí Tuchel es un entrenador que me encanta, ya lo sabes, pero me da la sensación que esa magia que parecía que tenía Mendy se la acaba robando al Chelsea con el cambio que haces por Kepa. Sí, es que yo creo que, por hacer un resumen, para entender lo que sucedió en la final, o para entender, digamos, la temporada 2, hay que haber visto la 1. Y la 1 era Kepa ganando 2 tandas de penaltis en las rondas anteriores. Y al final había sido el portero titular en las rondas anteriores. El debate era si iba a jugar él o Mendy en la final. Uh-huh. Finalmente decide Tuchel que pone a Mendy, y sí que es verdad que en el transcurso de la final, con prórroga incluida, el senegalés hace todo lo necesario para mantenerse sobre el campo, para salvar a su equipo y casi, de alguna manera por ganar la final, ¿no? Pero bueno, la decisión, lo tienen que tener muy claro en el Chelsea, es que Kepa es el hombre de los penaltis y ya cada vez se ve más a menudo esto de cambiar a los porteros antes de la tanda, pero yo creo que con la dinámica que llevaba Mendy era como para haber apostado también por él, sí. Aunque dicho esto posteriormente, pues claro, quedamos mucho más. Sí, realmente es complicado de explicar, visto el resultado y visto el partido que estaba haciendo Mendy, pero los datos, los números fríos te llevaban a pensar que el adecuado para la tanda era Kepa. Más allá de eso, en el Chelsea me gustó mucho el partido de Kovacic, los delanteros, Havertz haciendo un poco no era exactamente falso 9, pero ese delantero muy móvil que bajaba a recibir, que se movía a las bandas, liberando mucho espacio para que llegaran tanto Pulisic como Mason Mount desde segunda línea. Entró Lukaku y entró bien, y por rescatar en el Liverpool, el partido de Alexander-Arnold me parece un escándalo. No sé si coincide la cantidad de cosas que genera con el golpeo y la visión de juego que tiene este lateral, Álvaro. Sí, de hecho deja, si no me equivoco, a 2 compañeros delante del portero, uno con un centro por encima de los defensas y otro que pone, creo que es a Luis Díaz o a Salah, no recuerdo bien, que lo pone delante del portero. O sea que, siendo lateral derecho, también es un asistente, un último pasador del equipo. Es una máquina de producir goles y situaciones de peligro. Arnold, a mí me gustó mucho Luis Díaz, porque es que cada jugada que toca el balón lleva veneno, o sea, lleva una maldad constante, tiene dribbling, tiene muchísima intensidad, tiene el sello Klopp, digamos. Ha empezado muy entonado, lleva solo, creo que son 5 partidos en Inglaterra, y lo que se dice de adaptación, pues la verdad es que no le está afectando en absoluto, y se puede decir casi ya que es bastante titular en el Liverpool, porque Mané tuvo que jugar de delantero centro, Jota no estaba perfecto para jugar, entró después, pero vamos, Luis Díaz ha llegado con bastante protagonismo ya. Sí, es que tiene para elegir Jürgen Klopp, porque incluso Harvey Elliott podría jugar arriba, tiene a Firmino y tiene a Diogo Jota, y a los que elige son a Salah, a Mané y a Luis Díaz, y coincido con lo que decía Álvaro, es que al final
en una delantera en la que también estaban Salah y Mané, el principal foco de peligro, no digo que es el jugador con más calidad, no digo que es el que tiene más colmillo, pero del que estaban tirando, sobre todo en la segunda parte, era del colombiano, era un poco balón a Luis Díaz, y si estaba marcado, pues él lanzaba el regate, se iba por su marcador, que Chalobah lo pasó bastante mal con el futbolista colombiano, y si no, bueno, pues es que era una amenaza incluso al espacio, pidiéndola, como decía Álvaro, para quedarse delante del portero, delante de Mendy. A mí me encantó el partido de Luis Díaz. Y luego ese héroe inesperado que tuvimos en la figura de Kelleher, vale, no paró ningún penalti, pero durante el partido paró bastante y le pegó realmente bien al penalti, que era casi el decisivo, era en la tanda ya en la muerte súbita, que tiene una historia chula, porque leí ayer a periodistas ingleses que él hasta los 14 años no se había vestido nunca de portero, que ese dato, Álvaro, es tremendo. Es curioso, es muy curioso. De hecho, el otro día le hacían una entrevista también en el Times y contaban precisamente esto, que al final muchos de los años formativos de un portero no los había pasado siendo portero. También se puede explicar por esto de haber sido delantero cómo tira el penalti, ¿no? Porque lo tira con una seguridad y lo tira bastante bien. Es uno de los penaltis bien ejecutados de la tanda, pero su actuación durante el partido al final fue notable. Fue notable porque yo recuerdo una que saca en la primera parte muy buena, luego en la segunda tiene la que saca con el pie, creo que es, no me acuerdo ya si es a Lukaku o a quién, pero tiene como mínimo tres paradas, intervenciones muy buenas. Y bueno, que como decíamos en el caso de Kepa, que había sido clave para pasar varias rondas con el Chelsea, Kelleher también lo había sido. En otra de las tandas en las rondas anteriores había sido el portero titular en esta competición, quitando a Adrián San Miguel, que había sido segundo portero en los años anteriores en el Liverpool, pero es ya de oficio segundo portero detrás de Alisson, Kelleher, y bueno, de momento este título lleva bastante su firma. Ganó el Liverpool en la tanda de penaltis, primer título para el conjunto de Jürgen Klopp, que va a pelear por la Premier, parece ser, y que en la Champions parece lo tiene encarrilado también para pasar a la siguiente fase, para pasar a los cuartos después del 0-2 en Milán en el partido de ida. Sufrió, pero lo ganó, así que buenos tiempos, buen mes de febrero el que acaba de firmar el Liverpool de Jürgen Klopp. Vamos a lo que importa de verdad, que es hablar del Away Days, del libro que acaba de publicar Álvaro de Grado. No sé si es muy atrevido decir que es un libro con mucho fútbol del bueno, como dices tú. ¿Cómo definirías que es fútbol del bueno? Un fútbol del bueno, sí, es exactamente eso, el Por libro. eso. Yo lo que lo defino es un poco como el fútbol que es muy importante sin ser muy importante. Es decir, explicar las grandes cosas a partir de los pequeños detalles, el buscar que una anécdota sea el hilo principal de una historia, el buscar ese tipo de cosas que a veces las ves en un partido de la Champions League, pero a veces las ves en un partido de cuarta división, ¿no? Y en base a esos pequeños detalles, a esas pequeñas escenas que te vas encontrando en el día a día, en mi caso como periodista o muchísimas veces como aficionado que voy a los estadios, pues a partir de ahí tirar del hilo y contar distintas escenas que he vivido, que he visto, que me han pasado a lo largo de los últimos 9 años como corresponsal, que son muchos, y evidentemente ha dado de sobra para sacar muchas versiones. Es lo que dice Enrique Ballester, lo que asegura que es el infrafútbol, ¿no? Que habla mucho de mi club, de mi equipo, del Castellón y de las categorías en las que nos hemos movido durante tantos años. El infrafútbol inglés, Álvaro, ¿cómo es? Si tuvieras que hacer una fotografía más o menos breve de cómo es ese fútbol de categorías inferiores, ese fútbol no mainstream de Inglaterra, ¿cómo lo definirías? Sí, el infrafútbol yo creo que es un fútbol muy fiel, que no importa el cuándo ni el dónde, importa el qué, que es tu equipo, importa siempre, o sea, da igual lo que juegue, que sigue siendo tu equipo y vas a estar detrás. El infrafútbol es que el sábado a las 3 de la tarde, antes de que juegue el partido, una hora antes estás en el pub con tus amigos tomándote una cerveza y una hora después estás en el pub con tus amigos tomándote una cerveza comentando el partido, ¿no? Y durante los 90 minutos que dura el partido estás en la grada animando, sea en casa o sea afuera. El infrafútbol inglés es un poco así, y da lo mismo que esto sea el Manchester United
o que sea el Stockport County, ¿no? Porque infrafútbol al final lo tienen todos los clubes, que es un poco ese sentimiento de comunidad y de pertenencia a un club, que es un poco también lo que intento reflejar en el libro, ¿no? Que en la élite hay muchos detalles de estos y en lo que no es tanto la élite, evidentemente los hay a montones. El libro tiene muchos capítulos, pero son capítulos cortos y eso lo hace súper fácil de leer, se hace súper ameno. Además, a mí el estilo de Álvaro de Grado, mira, te voy a reconocer, Álvaro, y no te lo había dicho nunca, ni de manera privada ni en público tampoco, junto con el de Enrique Ballester, seguramente es el que más me llega. Me encanta leer crónicas de Ramón Besa, de Marcos López, leo a muchísima gente, Toni Padilla, evidentemente, Albert Llimós también aquí en Cataluña, les leo muchísimo, pero como estilo, de verdad que me alucinan frases como, me he apuntado aquí, página 120, dice: hay cosas en las que uno siempre puede confiar, un café lamentable en los estadios de la Premier, unos kilos de más en Navidad y un canterano del Arsenal que se queda por el camino. Sí, dale. Hombre, te lo agradezco mucho, eso lo primero, te lo agradezco mucho porque, bueno, evidentemente alguien escribe para que a los demás le guste también, aparte de porque uno se gane la vida con ello, pero sí, son capítulos muy cortos, era el objetivo, me gusta que sean cortos porque puedes ir muy fácil al detalle ahí y a partir de ahí pues contar la escena con más o menos marco ambiental. Pero ya te digo, hay capítulos que son de 2 páginas o de 3 y otros, los más largos, que como mucho tienen 7, 8. O sea, que es que son cosas bastante cortitas. Son como 34 pequeñas escenas dentro del fútbol inglés. Unas son en medio de un partido, otras son en una zona mixta, otras son paseando por la calle. Son pequeñas escenas dentro del día a día del fútbol inglés. Tengo 2 preguntas. Y bueno, 2 mías y otra de un amigo tuyo. La primera es evidente, ¿tan malo es el café que ponen en los estadios de la Premier? Es una cosa horrible, es una cosa horrible, Bruno. Porque además aquí los ingleses bueno, evidentemente si vas a una cafetería y te pides un cortado te lo ponen tal cual. Pero si estás en un sitio donde te sirves tú el café, tienes la jarra grande de café, que es un poquito de café con mucho agua caliente, sí, y llenan el vaso hasta arriba, lo que sería un americano, sí, y le echas 4 gotitas de leche, pero es una cosa horrible, que es que nosotros muchas veces lo utilizamos solo como si fuera una calefacción, ¿sabes? Por tener un vaso calentito de agua cerca de ti y que sirva un poco de calefactor, pero vamos, nada que destacar en este punto. Bueno, me das envidia cuando veo fotos tuyas en los estadios, pero el café que debes tomar, evidentemente, mucha envidia no me da. Dice Axel Torres en el prólogo del libro, no destripo mucha cosa, pero cuenta en el prólogo que, por decirlo así, te convenció, que tuvisteis una, vamos a llamarlo, reunión importante, dice Axel, en un restaurante turco. Cuando dice restaurante turco, yo me imagino un kebab de estos que te cuesta, al menos aquí en Barcelona, en Madrid, 4 o 5 euros máximo el kebab. ¿Era el típico restaurante de shawarma o era realmente, como dice Axel, un restaurante turco? Era un restaurante turco, vale. fue en Londres, ¿sí? No era ninguna maravilla, pero lo justo para tener una charleta, que fueron varias en aquellos meses, hasta que finalmente todo se organizó, digamos, y si esto fue en abril, pues yo en el mes de agosto estaba volando en dirección a Manchester, donde todavía sigo hoy. Pues súper recomendable el libro Away Days, insisto, yo lo estoy acabando de leer y es mega top, pero te he dicho que teníamos una pregunta para cerrar de un amigo tuyo, a ver qué te parece y a ver qué respondes. ¿Qué tal? Muy buenas. Mi pregunta para Álvaro es la siguiente. De todos esos partidos de los que habla en el libro, ¿en alguno pasó más frío que esa vez que coincidimos en el legendario Britannia Stadium del Stoke City en Stoke-on-Trent, un día 1 de enero? ¿Cómo recuerdo ese viaje en tren? ¿Cómo recuerdo esas gradas con las esquinas abiertas, con el viento que pasaba, con los gorros que llevábamos? ¿Superó en algún otro partido la sensación de frío polar, Álvaro de Grado, que vivimos en Stoke-on-Trent? La pregunta de Axel Torres, la respuesta de Álvaro. Bueno, debería estar ese día, está en un top 3 segurísimo, vale. Segurísimo, porque bueno, es inevitable, ¿no? Un 1 de enero, 12 de la mañana, sin casi haber dormido, Stoke, o sea, el infierno es muy parecido a esto que te estoy diciendo. Pero días fríos, yo es que recuerdo sobre todo uno de no sentir los pies, y es en diciembre
viendo al filial del Manchester City, que además aumenta esto la sensación de qué hago yo aquí, ¿no? ¿Por qué estoy pasando este frío si nadie me ha pedido que venga aquí? Si además estamos aquí 50 personas que no nos deben interesar el partido y estamos viendo esto hasta el final. Y yo recuerdo eso, de hecho creo que lo comento en uno de los capítulos, en Hyde, que era un pueblecito a las afueras de Manchester, y allí íbamos a ver a veces al filial, y yo ese día lo tengo grabado, porque luego llegas a tu casa, te metes en la ducha y tardas un poco en recuperar un poco la sensibilidad de las extremidades, pero uno aprende a sufrir en el frío en el fútbol inglés, y aprende a que nunca falta, o sea, nunca te sobran capas. Siempre está bien llevar 2 calcetines, siempre está bien llevar un gorro, siempre está bien ponerte una térmica. Yo era muy caluroso, pero con el paso de los tiempos me estoy haciendo mayor, las cosas como son. Me estoy haciendo bastante friolero, así que eso tampoco me da envidia, lo del café y eso. Ya tengo 2 cosas para pensar que no me das tanta envidia como realmente me das, entre otras cosas por lo bien que escribe, insisto, Álvaro de Grado. O sea, Away Days, que es un librazo que se puede comprar ya, Álvaro, en las librerías a las que va habitualmente la gente, ¿eh? Sí, efectivamente, en todas las librerías, digamos, del día a día, y luego, por supuesto, en la web de Panenka, que además hace envíos tanto nacionales como internacionales, si alguien lo quisiera. Pues apuntado queda. Away Days, a comprarlo ya, de Álvaro de Grado. Un abrazo y muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Bruno. Un abrazo. Nosotros seguimos con más contenidos. Vamos a recordar a nuestros genios olvidados de este mes de febrero, ni más ni menos que a Puskás, y vamos a ahondar un poquito en cómo ha afectado al fútbol el conflicto que hay ahora mismo en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cómo está afectando al mundo del fútbol. Enseguida en Play Fútbol. Play Fútbol en cadenaser.com. No os íbamos a dejar sin el genios olvidados del mes de febrero. Se ha hecho esperar, pero porque lo bueno se hace esperar. Javi Roldán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas. Muchas ganas de hablar contigo de Ferenc Puskás. Tenéis que seguir todos a Javi en Twitter, @JaviHipo. Es un must, como dice ahora la gente joven, que yo les copio a veces alguna expresión, pero muchas ganas de hablar de un futbolista. Para empezar, hablando propiamente de fútbol, yo creo que marcaba la manera de jugar de Puskás, la marcaba su golpeo. Si quieres también luego su visión de juego y demás, pero lo primordial en el fútbol de Ferenc Puskás era el golpeo, ¿no? Sí, la pierna izquierda que tenía era prodigiosa, ¿no? Si lo comparamos hoy en día podemos pensar en Asensio, en esa potencia de disparo y precisión, ¿no? Siempre Puskás decía que siempre él lo que trataba era de buscar un alto porcentaje de espacio para que nada más recibir, ¿no? Ya enfocar portería, y casi siempre lo encontraba, ¿no? Porque es uno de los mayores goleadores de la historia. Tiene una media de 0,92 goles por partido, en más de 600 partidos. Para situarlo en la época hay que decir que él era un interior izquierda de ataque. Se jugaba con 5 delanteros, por ejemplo en su Real Madrid, la WM con 5 delanteros, todos ellos eran interiores. Él era interior izquierdo pero enfocado al ataque. O en el 4-2-4 famoso de su Hungría, era el interior izquierda, que era también como si fuera el segundo delantero, porque el falso 9 era ahí de Cuti, que caía atrás, ¿no? Pero siempre en esa zona izquierda, relacionado con el extremo, relacionado con el ataque. Un jugador, como tú dices, con una pierna prodigiosa, no muy rápido, muy técnico. Uno de los recuerdos que hay en un libro que él recoge es que Paco Gento, su compañero en la banda izquierda del Real Madrid, le lanzaba una pastilla de jabón por el aire y él la controlaba en el aire y la manejaba allí, ¿no? Como si fuera el famoso vídeo de Maradona con la fruta, con la pelota de golf, ¿no? Así que muy técnico, en espacios cortos, espacios reducidos, y un grandísimo golpeo a puerta que le hizo ser, pues eso, uno de los mayores futbolistas de virtud goleadora, que es algo tan complicado, ¿no? Que quizás es lo mejor que puede haber en el fútbol de toda la historia. Luego hablaremos de su trayectoria a nivel internacional, quiero decir, con la selección de Hungría, porque tiene también mucha amiga. Bueno, de hecho, llegó a jugar 4 partidos con la selección española cuando se nacionalizó en 1961, pero es un futbolista que empieza muy, muy joven. Él nace en 1927, debuta como futbolista en el 45, cuando tenía tan solo 18 años, debuta como profesional, queremos decir.
una carrera en sus inicios pegada al mítico Honvéd de Hungría, desde el 43 hasta el 56. Son 13 años de carrera en el mítico Honvéd de Puskás, ¿eh? Sí, al principio ese equipo era el Kipest, el que estaba en el que nació Puskás, que su padre era el entrenador, ¿no? Como tú has dicho, en el año 45, y luego ya lo asume el ejército, el Ministerio de Defensa, que se convierte en militares, por ejemplo, a Bocsic, que era su compañero, el famoso interior o volante también de Hungría, y a Puskás, y se convierte ese en el potentísimo Honvéd, ¿no? Pero el Kipest no había sido el principal equipo de Hungría, sino que eran el Ferencváros y el Újpest, que habían ganado 2 Copas Mitropa cada uno. Eran las principales potencias, pero ya con esta transformación al Honvéd, con Puskás siempre como estrella, ¿no?, de aquel equipo, se convierte en uno de los más potentes, de los más temidos y respetados equipos de toda Europa, no solo del centro Europa en aquella década de los 40 y a inicios de los 50, ¿no? Él goleando siempre como he dicho antes, con una media altísima, ¿no? Y siendo el líder, el capitán de un equipo, de un Honvéd que llegó a tener también el famoso Bela Gutmann, ¿no? Aunque en realidad no terminó de congeniar, ¿no?, con Puskás. Pero, como bien apuntas, un equipo que pasó a ser legendario, aunque no duró demasiado, ¿no?, en la élite. Puskás no sale del Honvéd hasta los 31 años, que se dice pronto, en aquella época era un veteranísimo, porque además empiezan a hacer una gira con el Honvéd y por la situación política no puede regresar. Además, se negaba a regresar. Se interesan en él equipos como el Milan, como la Juve, o como el Manchester United, pero por motivos políticos / legales no podía jugar en ninguno de esos 3 equipos, y es aquí donde aparece el Real Madrid, y el resto de la historia, Javi, está escrita. Sí, todo aquello pues se inicia, podemos decir, ¿no?, con aquello de que Puskás no vuelva a su país, ¿no? Se inicia con la revolución, la famosa revolución del año de noviembre, si mal no recuerdo, 25 de noviembre del 56, que es sofocada por los tanques soviéticos, ¿no? La revolución húngara, el otoño húngaro, que viene del otoño húngaro que se le dice, ¿no? Y pilla a el Honvéd entrenando fuera de Budapest, y luego hace una gira, ¿no?, porque ya está la situación complicada, y entonces decide finalmente Puskás no volver al país porque ya la cosa se había puesto fea. Él era realmente, se dijo muchas veces, apolítico, dice que vivía bien, ¿no? Pero bueno, la situación se vio así y decidió pues no volver al país, y como era militar, lo consideraron un desertor, era militar, y estuvo pues más de un año y medio donde todos estos clubes se interesaron por él, ¿no? Le puso una sanción el país que se extendió a la FIFA por 2 años, y ya se quedó con sobrepeso, ¿no?, porque era un futbolista tendente a coger peso, hasta que el Madrid, por parte de Österreich, que era otro de los desertores Österreich era un directivo, ¿no?, que fue otro de los desertores de Hungría. Österreich lo contrata a Bernabéu, y es cuando el Madrid se hace con sus servicios. Carniglia, el entrenador, decía que venía con 18 kilos de sobrepeso, que iba a hacer con Puskás, ¿no? Pero Puskás se puso manos a la obra con 31 años, como tú has dicho, parecía un veterano, ya no se confiaba mucho en él, perdió esos 18 kilos en la pretemporada y al final se hizo indiscutible, ¿no?, aquella pareja con Di Stéfano desde el año 58 en adelante, ganando pues 5 ligas consecutivas, ganando 2 Copas de Europa, llegando a otras 2 finales de Copas de Europa perdidas, ganando la Intercontinental contra Peñarol. Ya se convirtió, como tú me has dicho, en la leyenda que hoy se conoce, que sobrepasa, ¿no?, el nivel del localismo, ¿no?, que podía hacer aquellos equipos en la década de los 50. Es que gana Liga en el 61, Liga y Copa en el 62, Liga en el 63, Liga en el 64, Liga en el 65, y como decías, a nivel internacional, las Copas de Europa del 59, del 60 y del 66, y la Intercontinental del 60. La Copa de Europa del 66 la gana con 39 años. Sí, ese ya no era el Madrid de Di Stéfano, era el Madrid de los Yeye. Sí, sí. El Madrid que iniciaba ya con Amancio que también habla muy bien de Puskás, ¿no?, que decía que siempre querían encontrarlo en su pequeño cuadrado, pero que si le daban el balón ahí, que era letal, ¿no? Y también Amancio apunta una cosa muy interesante sobre Puskás, y dice que él nunca vio uno de los grandes jugadores de la historia, como eran Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé o Maradona, que él nunca vio a un futbolista de esa categoría que a medida que se iba haciendo veterano
se adelantase. Quiere decir, Pancho Puskás terminó siendo punta, siendo delantero centro cuando era un interior, ¿no? En vez de ir hacia atrás, porque ya le faltase el físico, ¿no? Pero esto habla de la potencia que tenía Puskás, ¿no? Que si se ven los partidos que tú has dicho antes, que jugó con España 4 partidos, y se ven que están en Chile 62 el Mundial, se ve que juega de punta solamente esperando recibir para encañonar. Así que eso es un apunte muy interesante, y ese Madrid de los Yeyes, del que fue parte, aunque ya ha venido a menos, no jugó aquella final, ¿no? Contra el Partizan del Belgrado, pero fue un futbolista que perteneció a 2 generaciones, ¿no? Sí, bueno, es que claro, estuvo media vida jugando a fútbol prácticamente, es que es tremendo, hasta los 40 años, que antes era una cosa rarísima, hasta los 39. Y no se puede explicar a Puskás sin explicar lo que hizo con la selección nacional de Hungría. Él debuta, insisto, con 18 años tan solo, pero forma parte de aquella mítica generación de húngaros, pues lo has nombrado antes, ¿no? Con los Bosic, Cibor, Hidekuti y compañía. Se puede decir seguramente que son no ganan el Mundial, pierden aquella final mítica del 1954, en el que se habla tanto del estado del terreno de juego, y que es aquellas botas Adidas es lo que permite a la selección alemana superar a una Hungría que en la fase de grupos, la fase inicial del torneo, les había goleado, les había superado claramente, pero en la final pierden. Pero en aquel momento los Juegos Olímpicos tenían otra trascendencia en cuanto al fútbol, y ellos son campeones olímpicos en el 52, y seguramente en aquel momento se les podía considerar campeones del mundo por haber ganado la medalla de oro. Sí, entre el 50 y el 54, para ver un poco lo que era aquella selección, entre el año 50, 1950 y el 54, que fue el Mundial, no había perdido ningún partido y había ganado en el famoso, como tú dices, en el famoso partido por 3-6 en el año 53 a Inglaterra en Wembley. El primer partido que la selección inglesa perdía en casa fue una goleada por 3-6, que está, por cierto, en internet, y es un partido bellísimo que recomiendo, porque Puskás se sale tanto asistiendo, pisándola, encañonando, un partido fenomenal. Y los Juegos Olímpicos de Helsinki 52, que jugaban futbolistas amateur, pero ellos podían jugar porque, claro, al ser considerados militares, no eran considerados en aquel comunismo futbolistas profesionales, ¿no? Entonces se pasearon por aquellos Juegos Olímpicos del 52. En la final contra Yugoslavia, Puskás también marcó, era el capitán de aquella gran selección, y desgraciadamente, ¿no, porque se confiaron, iban ganando 2-0 la final del Mundial de Suiza 54, aquella Alemania de Sepp Herberger, el famoso seleccionador alemán, que habían goleado, ¿no? 8-3 en la fase de grupos, y se dejaron remontar 2-3 con un gol anulado en los últimos minutos a Puskás, que pudo ser el empate inclusive, ¿no? Pero a partir de ahí la selección se fue un poco a menos, y esto se tomó muy mal, ¿no? En el comunismo en Hungría, ¿no? La cúpula del comunismo que tenían allí el Ministerio de Deportes, ¿no? Y ya digamos que ahí se fue un poco el quiebre, ¿no? Aunque luego ganaron 18 partidos seguidos más, pero aún así se tomó muy mal aquella pérdida de la selección de Gustav Seves y todos esos futbolistas excelentes que tú has dicho, que muchos de ellos acabaron en la Liga Española, ¿no? Como Cibor o como Coxis. Uh-huh. No sé si has tenido la ocasión de leer algún libro sobre Puskás. Me suena leerle a Martí Perarnau recomendar el libro Puskás sobre Puskás, vida y gloria de una leyenda del fútbol, editado por Rogan Taylor y Clara Hamrich. No sé si has tenido la ocasión de leerlo, pero para los oyentes que quieran saber un poquito más, me parece que, bueno, seguro porque lo recomendó Martí, me parece que es un libro bastante recomendable y tiene buena pinta. No sé si más allá de artículos y demás has podido leer algo en cuanto al libro sobre Puskás. Sí, ese libro, hay 2 libros famosos de Puskás. Sí. Hay uno que es una biografía novelada, que no recuerdo al autor, pero es relativamente reciente. Daniel Entriago puede ser Daniel Entriago, exactamente. Es un buen libro, y este Puskás sobre Puskás yo lo he leído como 4 o 5 veces, porque sí, pero no por mi enfermedad, sino porque
una explicación, Sí. y es que fue parte de la documentación que tuve que leer para el libro de Rinus Michel, ¿no? Sí, sí. Entonces lo leí, es magnífico porque es una autobiografía que van contando su historia con declaraciones de Puskás entre medios, de Gustav Seves, de Hidekuti, declaraciones que se recogen y así van construyendo un poco la historia de aquella gran selección húngara y particularmente la de Puskás, porque llega hasta la parte del Real Madrid. Así que un libro, como dijo Martí Perarnau, un libro magnífico y exclusivo porque hay voces de los protagonistas que están solamente en ese libro, ¿eh? Es una cosa magnífica. Pues se puede adquirir por internet y cuesta 18 pavos, o sea que la gente ya lo sabe. Puskás sobre Puskás, libro recomendable. No nos llevamos nada de córner, que es la editorial, pero bueno, si quieren tener algún detalle, nosotros encantados. Javi, como siempre te digo, un auténtico placer charlar de fútbol, compartir tu sabiduría futbolística con todos los oyentes de Play Fútbol y si te parece volvemos a hablar en unas semanas, en el mes de marzo, para volver a echar la mirada atrás y recordar algún genio olvidado, porque hay mucho jugador del que hablar de antaño. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Bruno, muchas gracias. Nos ponemos un poco más serios en este tramo final del programa. Ya sabéis lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión por parte de Rusia. No nos vamos a poner en plan hora 25, las claves a nivel político, todo eso a mí al menos se me escapa bastante. Evidentemente no se me escapa que todas las guerras son una mierda, así de claro, y que no debería estar pasando lo que está ocurriendo, pero sí que es cierto que esta guerra está teniendo una afectación también en el mundo del fútbol bestial. A mí me ha servido mucho ir leyendo el Twitter de Xane Silveira. Ya habíais escuchado a Xane aquí en Play Fútbol hace unos meses, hablando un poquito de Kvaratskhelia, de ese futbolista georgiano que luego nos dio la razón, que ayudó a España a clasificarse para el Mundial. Y con todo este tema del conflicto, su Twitter, como dicen los jóvenes ahora, es un must absoluto. Le saludamos ya. Hola Xane, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Enseguida nos cuentas cómo ha reaccionado el mundo del fútbol, qué es lo que está pasando, qué ha provocado en definitiva este conflicto, esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero antes, nuestro compañero Ignacio Marcano contaba ayer, a última hora en Carrusel Deportivo, cuál es la posición de la FIFA, que me parece que es fundamental en todo este entuerto. Esto es lo que dice la FIFA. Hola Marcano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno, oyentes del Play Fútbol. Lo que dices es tal cual. FIFA no se plantea, por lo menos hasta ahora, expulsar a Rusia de ninguna de sus competiciones, pero sanciona al país y a la federación con 3 medidas que contamos en exclusiva en Carrusel Deportivo. La primera, no se jugará ninguna competición internacional en el territorio de Rusia y los partidos, digamos, de casa, que tiene que jugar esa selección, se jugarán en territorio neutral y sin espectadores. La segunda es que la asociación miembro que representa a Rusia en la FIFA participará en cualquier competición bajo el nombre de Unión de Fútbol de Rusia y no como Rusia. Y la última, Bruno, oyentes de Play Fútbol, es que no utilizarán ni la bandera ni el himno de Rusia en partidos oficiales que participen equipos de la Unión de Fútbol de Rusia y que estén bajo, digamos, las condiciones de FIFA. O sea que FIFA lo que decide es que no queda eliminada de las competiciones Rusia, pero como resumen lo que contaba ahora Marcano, no irán con el nombre propiamente de Rusia y los partidos evidentemente no los jugarían en casa. Xane, vamos haciendo un repaso, si te parece, uno por uno, con reacciones, con todas las cosas interesantes que han pasado en el mundo del fútbol en relación con lo sucedido en Ucrania. Para empezar, ¿qué ha pasado con la Ukrainian Premier League, con la Liga de Fútbol de Ucrania? Sí, lo primero de todo fue que con la ley marcial se suspendió todo el deporte, toda actividad deportiva durante 30 días en un principio, luego ya pues dependerá un poco de cómo avance el conflicto, y se suspendió la Liga de Ucrania como era previsto. Uh-huh. Luego, a mayores, la que estaba muy pendiente de ver qué sucediera la rusa, porque había varios equipos que todavía no habían regresado al país, ya que estaban todavía en pretemporada invernal. Hay que recordar que este fin de semana tenían que volver tanto la ucraniana como la rusa después del parón invernal, y la rusa fue la que ha tenido un poquito más de movimiento en torno a ella. No se ha pronunciado, no ha habido ningún tipo de pronunciación. De hecho, la liga ha arrancado con total normalidad, inmerso en sus propios debates, pero sí que ha habido algunas pildoritas. En el Khimki Dinamo, sobre todo,
ya que no estuvieron ni Andrei Voronin, que es segundo entrenador de Sandros-Bar, ni Ivan Ordec, central habitualmente titular, que ambos son ucranianos. Y además Szymanski, cuando marca su gol, es un mediapunta polaco, realiza una celebración poniéndose de rodillas y rezando, supuestamente, según han dicho periodistas polacos, en favor de Ucrania, pero no lo llega a dar la retransmisión. Y los que sí que se vieron afectados fueron los dos partidos de Rostov y Krylia y Krasnodar Lokomotiv, que debido al cierre de ciertos aeropuertos no se han podido disputar. La UEFA también ha dicho, no es que se haya pronunciado de una manera muy tajante, pero sí que han tomado medidas, vaya. Sí, el viernes se reunieron por la mañana en una reunión extraordinaria de su comité para decidir un poquito qué hacer, tanto con la final de la Champions, que fue lo primero que se movió, se pasó a París, al Stade de France, se iba a disputar en San Petersburgo, ya no se va a disputar en Rusia, en el Gazprom Arena, y a mayores se prohibió, fue la primera medida que se tomó, celebrar eventos deportivos tanto en territorio ucraniano como ruso, lo que afectaba en primera parte al Spartak, que tiene que jugar en competición europea, es el único equipo tanto de Rusia y Ucrania que sigue vivo en Europa League, tiene que jugar ante el Leipzig, y a mayores la selección rusa tampoco podrá jugar en territorio nacional, tendrán que buscar una sede neutral. Hay un tema muy importante y es que Rusia está en la repesca de Europa de cara al Mundial, está encuadrada con Polonia, Suecia y República Checa, que han ido elevando el tono. Primero dijeron que no querían jugar en Rusia, pero la cosa se ha ido elevando, el tono de esa negativa de Polonia, Suecia y República Checa. Xane. Sí, aquí hay un nombre que es clave, que es el de Cezary Kulesza, el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, que ha sido un poco el que a través de sus redes sociales personales más ruido mediático ha generado, y en general Polonia ha sido el que ha llevado un poco la voz cantante con Suecia y República Checa, ha sido la que ha ido emitiendo los primeros comunicados, pero en general las tres selecciones han coincidido primero en que no querían disputar partidos en Rusia, y ya tanto el sábado como hoy domingo han ido diciendo que no van a jugar con Rusia ni en territorio neutral ni en ningún territorio, que ellos, mientras permanezca el conflicto, no van a disputar esos partidos y se atendrán a las consecuencias que tengan que atenerse. Hemos visto incluso a Lewandowski dar apoyo absoluto a esa negativa de la Federación Polaca de Fútbol en un comunicado, en este caso en sus redes sociales. También hay toma de posición de la Unión Europea que acaba siendo importante de cara al fútbol. Medidas importantes, Xane. Sí, aquí sobre todo hacia Rusia, que económicamente, pues dependiendo de todas las sanciones que se están proponiendo y que se vayan haciendo efectivas, va a ser la que más deriven los clubes, porque al final la mayoría de los clubes o son parte del Estado o son parte de empresas importantes. Sobre todo hay dos que ya han sido propuestas para sanción y han repercutido en sus clubes. La primera es BEP, que es una empresa bancaria internacional que es la dueña del CSKA. Ya hay sanciones por parte de Inglaterra para BEP y para el propio CSKA, entonces veremos si se desvincula o no del club. Por ahora no, quien sí se ha desvinculado es VTB Bank, que es otra de las bancas importantes de Rusia, que era dueña del Dinamo de Moscú, y en cuanto fue propuesta para sanción, en cuanto fue una de las listadas, automáticamente el sábado por la mañana oficializaron que devolvían el club a la entidad Dinamo. Había recogido el VTB Bank que hace 3 años de nuevo la entidad en 2019. De hecho, va a seguir siendo el patrocinador principal. Han intentado mantener la tranquilidad y decir que van a seguir pagando todos los compromisos financieros que tienen, entre otras cosas, el estadio, pero ha sido una de los principales movimientos. Y luego también hay otras que todavía no se sabe muy bien qué va a pasar, pero también son nombres importantes, como Gazprom, que está un poco en el foco de todas partes por ser patrocinador del Schalke, patrocinador de la Champions League, etcétera, que es la dueña del Zenit, y luego otros oligarcas que, digamos que cualquier repercusión económica sobre el país de manera indirecta repercutirá en los clubes, porque tanto Leonid Fedun, que se dedica al gas, Galitsky es un empresario minorista que también maneja el Krasnodar, Boris Rottenberg en el Sochi. Es decir, cualquier repercusión económica va a afectar de forma directa a los clubes rusos. Y hay dos clubes en las ligas importantes, las ligas top de Europa, que también han tomado medidas. Hablamos de Schalke y United, Xane. El Schalke, como decíamos antes, tenía de patrocinador principal desde hace ya muchos años a la empresa Gazprom en la camiseta, y lo primero que hicieron fue desvincularse de Gazprom, retirar
campaña, y a raíz de eso hubo algo muy interesante, que es que Hans-Joachim Batze, perdón por mi pronunciación germana, el director general del Borussia Dortmund, informó que tanto el club como otros clubes de la Bundesliga estarían dispuestos a ayudar al Schalke económicamente si la pérdida del patrocinio de Gazprom supone un problema grave. Y el otro club que también ha renunciado a un sponsor importante es el United, que desde 2013 trabajaba con la aerolínea Aeroflot rusa, que suponía en torno a 30-40 millones de libras de ingresos, y rompieron también el contrato. Hemos visto también, en cuanto a las competiciones como tal, la Liga, la Premier League, la Bundesliga, hemos visto ahí reacciones importantes de cara a lo que está pasando con Ucrania también, ¿eh? Sí, sobre todo las más importantes han tenido que ver con los clubes que tenían representación ucraniana. El Manchester City y el Everton, por ejemplo, fue una de las más bonitas, con el Everton saliendo con todos los jugadores con la bandera ucraniana, el apoyo a Zinchenko. Hoy en Portugal, el caso de Yaremchuk, que cuando entró al campo se llevó una gran ovación, le cedieron el brazalete de capitán, que era la propia bandera ucraniana. Emocionante el momento, porque sí. con la ovación acaba casi rompiendo a llorar dentro del terreno de juego. Estaba ya Yaremchuk en el terreno de juego y casi rompe a llorar, ¿eh? Sí, ha sido uno de los momentos, yo creo, más icónicos, junto a este abrazo entre Zinchenko y Mykolenko, que justo llegó hace poco procedente del Dinamo de Kiev. En el Chelsea, evidentemente, ha habido cosas también muy importantes, ¿eh? Sí, yo creo que ha sido una de las, no sé si sorpresas, pero de las más impactantes, al menos en el momento, porque lo que sucede es que Roman Abramovich ha cedido el poder, ha cedido la entidad del club a la propia administración de la fundación del club del Chelsea, en un comunicado muy escueto en el que prácticamente no informa de nada, simplemente informa que se desvincula, que busca lo mejor para el club, y no queda muy claro cómo es esa desvinculación, si es a corto plazo, si es a largo plazo, si hay marcha atrás. Eso ya seguramente pues haya algún tipo de forma de volver para atrás, pero claro, Abramovich tenía lazos importantes con Putin, era una de las personas listadas en las sanciones inglesas, entonces había por ahí más problemas. Yo creo que básicamente lo que hace es ceder temporalmente hasta que este lío pase, si es que pasa, o que ojalá pase, evidentemente, pero ceder temporalmente la gestión del club, que podía, ya sabemos que es Marina Granovskaya la que está llevando las riendas del club, pero desde la distancia poner el pulgar para arriba o el pulgar para abajo, en este caso Roman Abramovich, lo hacía hasta ahora y en teoría ya no lo debería seguir haciendo si hacemos caso al comunicado del Chelsea, del propio Abramovich. Reacciones personales. El grupo de brasileños del Dinamo de Kiev y del Shakhtar nos han tenido en vilo prácticamente desde el día en que empieza la invasión. Shane, ¿cómo está esa situación? Sí, ha habido muchos deportistas que se han quedado atrapados en Kiev, otros que sí que han podido salir, como es el caso de los futbolistas de Dinamo y Shakhtar, que el jueves emitieron un vídeo pidiendo ayuda a la embajada. Consiguieron sacarlos, consiguieron montarse en un tren y ya han llegado hoy a Rumanía, según informó Artur Quesada de TNT, que ha sido un poco el contacto directo con el grosso importante de los jugadores y con sus familias también. Hay otros casos, hablamos de Alexander Petrakov, de Mircea Lucescu, el propio Lluís Cortés, el exentrenador del Barça femenino, ahora seleccionador de Ucrania, el propio Yaremchuk también. Hemos visto casos llamativos en los últimos días. Sí, ha habido muchos casos. Yo creo que además aquí en España, de hecho, la Federación reportó esta tarde que habían ayudado hasta 7 profesionales deportivos a regresar a España, y también ha habido casos de gente que no ha podido salir de Polonia, familiares, incluso deportistas. Hay un futbolista cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, de Polonia, que no podía salir de Kiev y también había sido parte de los mensajes. Entonces, bueno, ha habido muchas reacciones en cuanto a nombres deportivos. Hay un futbolista ruso que sí que ha tenido la valentía de pronunciarse, Shane. Sí, Fyodor Smolov. De hecho, en Rusia ha habido bastante movimiento dentro de los círculos más, ¿cómo decirlos?, más de aristocracia inteligente, por decirlo así, no me sale la palabra ahora mismo, pero dentro de la gente que se considera un poco más versada, digámoslo así, como es el caso de Fyodor Smolov, que es una persona que le gustan los idiomas y que, según él mismo, lee bastante.
pero el caso es el único deportista, al menos de élite ruso, dentro del mundo del fútbol, porque también ha habido casos en el tenis, que se ha pronunciado, fue, si mal no me equivoco, el jueves, con un post en Instagram de no a la guerra. No pudo hacer mucho, pero es que tampoco hay mucho margen, digamos. Contábamos antes, nos lo hacía nuestro compañero Ignacio Marcano, cuál es la postura de la FIFA. Lo que hemos tenido también en las últimas horas es una reacción de Polonia a este posicionamiento de la FIFA, incluso de la Federación Inglesa, de la FA, Sí, ha sido totalmente inmediato. Entiendo que ya más o menos calculaban que la FIFA seguiría un poco las recomendaciones del COI, como ya ha comentado el compañero. Y de nuevo volvemos al nombre de Sechari Kulesza, perdón. Uh-huh. Mi polaco tampoco es muy bueno. Con el currazo que estás haciendo como para ponernos tiquismiquis con tu polaco, Shane. Bueno, hay que practicar idiomas siempre. Pero ha sido, en general, a lo largo de estos días, ha sido el más contundente y ha dicho por redes sociales, luego lo ha apoyado la propia Federación Polaca con un comunicado, que no van a jugar, que ellos se niegan a jugar mientras se mantenga la guerra, que su posición sigue siendo de no jugar, y de hecho la Federación Polaca de Fútbol literalmente comentó que sería vergonzoso no solo para los representantes deportivos, sino para toda la comunidad futbolística, uh-huh. Y que sería una negación de solidaridad. Sería como no hacer nada, según el propio comunicado de la Federación Polaca, que han dicho que no jugarán ni ante Rusia, ni ante RFU, ni ante cualquier nombre o bandera que quieran pues representar. Pues así está el mapa, así están las reacciones, los posicionamientos a todo lo que ha ocurrido en Ucrania. Insisto, @Shane Silveira, Shane escrito con X, y tienes, Shane, un canal de Twitch desde el mes de enero, Luzniki. La gente te puede seguir en twitch.tv/Shane Silveira, es así, ¿verdad? Sí, voy haciendo un programilla hablando un poquito de fútbol internacional y aprendiendo de ti, ¿no? Aprendiendo del play fútbol. Había que aprovechar. Un placer siempre, Shane, charlar contigo, y animamos a la gente a que le siga, un auténtico loco, ya no solo del fútbol ruso, de todo, O sea, la liga, ligas extranjeras, comentando Premier, un must, como decís los jóvenes ahora. Shane, un placer que te hayas pasado por Play Fútbol. Muchas gracias, hasta la próxima. Un abrazo grande. El placer es mío, Bruno. Esta semana no podemos contar con el gran Paquillo Mariscal, pero voy a responder también a las preguntas de los oyentes y a contar lo más importante de lo que ha pasado en el fin de semana, más allá de esa victoria del Liverpool en la Carabao Cup. En Inglaterra, victoria del Manchester City con un golito de Phil Foden, Everton 0, Manchester City 1, otro empate decepcionante del Manchester United, empate a 0 contra el Watford, y en la jornada de ayer esa victoria importante del West Ham, que sigue empeñado en al menos pelear por las plazas de Champions. West Ham 1, Wolverhampton 0. De lo más destacado en Italia, los empates del Milan, del Inter, victoria de la Juve por 2-3 en el campo del Empoli con doblete, ni más ni menos que de Vlahovic, y en el día de ayer victoria importantísima con un golazo final de Fabián Ruiz para darle los 3 puntos al Nápoles en el campo de la Lazio. El Nápoles ahora mismo, por diferencia de goles, es el primer clasificado, en este caso en Italia. Ganó el Paris Saint-Germain remontando contra el Saint-Étienne, acabó ganando por 3-1. Y en Alemania destacamos que empató el Dortmund y que ganó el Bayern, Eintracht 0, Bayern 1, y jugado ayer Augsburgo 1, Borussia Dortmund 1. Respondemos a las preguntas de los oyentes. Nos podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios de iVoox y también en Twitter, en @playfutbol. Ha seguido el tema de Santurce esta semana. Nos contestaba Chuchi García, que es un pueblo que en periodos de vacaciones tiene más de 1000 personas. Insistimos que habíamos hablado de 200 y pico habitantes, pues bien, más de 1000 personas, y bueno, nos invita Chuchi a Santurce. Nos escribía también Juan Fernández, que qué nos parecería, Lisandro Martínez, cómo nos parecería que lo hubiera hecho en el River, porque había sonado en el River de Gallardo, quiero decir, porque había sonado para el River de Gallardo. Hombre, pues hubiera sido ideal para River, pero me parece que ha dado un saltito más yéndose al Ajax. Me parece que está jugando a un grandísimo nivel. Nos preguntaba también un anónimo, era Javi de Cantabria,
que quién se va a clasificar de las selecciones africanas. Pues nada, hemos venido a jugar, así que Egipto-Senegal es la que tengo más dudas, pero digo que pasa Senegal. Camerún-Argelia, me mojo y digo Argelia, a pesar de todo, lo de la Copa de África. En el Ghana-Nigeria digo Nigeria. República Democrática del Congo-Marruecos, creo que pasan los marroquíes. Y Mali-Túnez, también tengo bastantes dudas, pero voy a decir Túnez. Creo que acaba clasificándose Túnez, que es un clásico ya en esto de los mundiales. Y nos preguntaba precisamente también Javi si no creemos que Højbjerg es uno de los mediocentros defensivos más infravalorados. Pues estoy bastante contigo. También te digo, Javi, que creo que hizo mejor temporada la anterior que esta, pero tiene una calidad para el pase y una agresividad para el robo, para ir a la presión, que estoy contigo, me parece absolutamente clave. Esta y más preguntas interesantes nos las podéis dejar, insisto, en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Vamos a cerrar con uno de los momentazos del fin de semana. Christian Eriksen ha vuelto a jugar al fútbol de élite este fin de semana. A todos se nos helaba el corazón viendo aquellas imágenes en el Parken de Copenhague, cuando caía desplomado. Se le paró el corazón, le pudieron salvar la vida y le han devuelto la posibilidad de practicar el fútbol profesional, ya no solo jugar pachanguitas. Había jugado con el reservas, con el filial, si se quiere decir así, del Brentford, y este fin de semana en el Brentford Community Stadium volvía a disputar unos minutos en la segunda parte el jugador danés. Este es el sonido de la semana, que nos emociona. Porque todo lo que contamos de fútbol, de tácticas, de estrategia, todo está muy bien, pero al final tiene ese componente emocionante el fútbol que tienen pocas cosas más en la vida. Nos alegramos evidentemente muchísimo por Christian Eriksen y ojalá le veamos defender la camiseta de Dinamarca en el Mundial como era su deseo. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene con más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.